Muy buenos días a todos. Bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no creen? Momentos de mucho sufrimiento y mucho dolor. Para quienes de pronto han visto noticias en estos días, videos que ruedan y ruedan por las redes sociales, saben a qué me refiero. Toda esta situación tan crítica, tan dura y dolorosa en Siria, que creo yo nos afecta, nos duele, por más de pronto que no tengamos personas conocidas, entre comillas, allá. Pero el solo hecho de saber que son personas cristianas, familias enteras cristianas que están sufriendo la persecución, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Creo yo que como cristianos, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad solidarizarnos con esta situación y creer en que la oración, frente a las cosas que de pronto nosotros decimos, pues es que nosotros desde acá, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? El conflicto está allá. Confiar y estar convencidos que la oración es el poder que Dios nos dejó para poder obrar, interceder en medio de situaciones como estas. Y no dejar de hacerlo insistentemente, hacerlo con compromiso y no dejar de hacerlo. Tiempos muy difíciles pensando en muchas situaciones, bien sea allá afuera de nuestro país, bien sea aquí en nuestro país también. Toda la situación de violencia que aquí en Colombia no cesa, lamentablemente no cesa. La situación del desplazamiento, la pobreza, cómo los ricos oprimen a los pobres, las personas que luchan y de pronto toda esta corrupción y tanta cosa por medio de la cual la gente no puede salir adelante, ¿sí? Y cómo otros, por medio de pronto de esos planes perversos y malvados, hacen sufrir y causan daño y sufrimiento a otros inocentes. Nosotros mismos yo creo que podremos pensar. Y la idea aquí no es pensar de pronto si los actuales candidatos, o bueno, los que van a postularse, los que están actualmente en la presidencia, en la alcaldía, nos gustan o no nos gustan, son de nuestra preferencia o no. Sencillamente el hecho de ver que muchos sí se sienten y nos vemos, a veces opacados un poco, impotentes frente a la situación, de ver cómo otros a toda costa salen adelante, prosperan. Y nosotros, quienes desde nuestra perspectiva como cristianos a veces nos preguntamos inevitablemente, ¿por qué? ¿No les pasa? Aún sabiendo que siendo cristianos y habiendo conocido la bondad y el amor de Dios, humanamente en nuestro corazón a veces está muy al fondo esa pregunta de ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa todo esto? Si en la palabra tú dices que tú ves la aflicción del ser humano, también dice que se compadece y se compadecía de las multitudes en necesidad. Pero es humanamente a veces difícil poder ver en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor, que bien sea otros padecen o nosotros mismos padecemos en los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Que llegan a la vida. Y cómo, dependiendo de la manera como logremos tratar de manejar las situaciones, esto nos puede llevar a tener que afrontar momentos más difíciles aún, que son las crisis. Y específicamente las crisis de fe. Todos aquellos momentos en los que hemos venido pronto orando al Señor por una u otra circunstancia en nuestra vida que se presenta, una u otra crisis en diferentes aspectos, porque creo que muchos vivimos crisis en el aspecto económico, la falta de empleo, crisis en el aspecto familiar, la pérdida de un ser querido. ¿Cuánto dolor causa esto? Esto lo menciono pensando en que no solamente el sufrimiento es causado por los malvados, sino también por las situaciones en sí duras que se presentan. E inevitablemente a todos se nos presentan, seamos hijos de Dios o no. Situaciones que llegan a la vida y nos causan un revolcón y que no sabemos cómo salir de allí, qué hacer. Sin darnos cuenta, de pronto nos dejamos envolver y sumergir en lo que ya sería la crisis. Teniendo presente que el problema en sí, y es bueno recordar eso, el problema en sí no trae implícita una crisis, ¿no? La crisis es lo que viene después. El problema son los que se nos presentan a todos, los inconvenientes, los obstáculos, las dificultades, las adversidades. Pero la crisis es lo que viene después. De tal manera que, de acuerdo a cómo a veces manejamos las cosas,
podemos llevar las cosas a el punto crítico que sería la crisis, ¿no? Y en ese sentido, las crisis de fe, aquellos momentos en los que por todas aquellas cosas que nos agobian, nos angustian, por las cuales hemos orado, pedido al Señor y vemos que aparentemente no hay respuesta. Pareciera que el Señor está con oídos sordos a nosotros y podemos llegar a sentir que nos ha abandonado, que ya no está a nuestro lado y no está viendo lo que estamos pasando. Como cantábamos ahorita, yo siento que tú estás aquí. Y muchos, no sé si lo han escuchado muchas veces, muchas personas que dicen, yo siento al Señor, pero ahorita, en este momento, ya no lo siento. Antes oraba, me encerraba en mi cuarto con la palabra en la oración y yo sentía el abrazo de Dios, su calor, pero ya no lo siento. ¿Qué puedo hacer? No siento que Dios esté conmigo. Y a la luz del texto que vamos a ver hoy, vamos a poder ver cómo un personaje de la Biblia pasó por una crisis de fe. De igual manera, pasó por una crisis terrible de fe, en la que tal vez por las circunstancias que estaba viviendo, ya no vio más la mano de Dios sobre él. Por las circunstancias sintió el abandono de Dios y su corazón se volcó hacia el reclamo, hacia el cuestionamiento, la pregunta que hacíamos ahorita. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Se trata de Asaf, quien escribe el Salmo 73, que es el que vamos a estar meditando y estudiando esta mañana. Asaf, siendo un director de alabanza, quien se encargaba de reunir a las personas para dirigirlas y orientarlas en la alabanza y la adoración a Dios. Siendo una persona que, así mismo como él se considera en el Salmo, un hombre de corazón limpio, un hijo de Dios. Y aún así, por las circunstancias que está atravesando, se enfrenta a una crisis de fe, en la que pregunta, cuestiona y llega a momentos tan difíciles que son los que cualquiera de nosotros podría llegar en medio de una crisis de fe. Un momento en el que no veamos que el Señor está ahí, que ya no sentimos que el Señor está ahí, que ya no sentimos que nos escucha. ¿Nos ha pasado? Yo creo que todos hemos pasado. Y si no hemos pasado, somos vulnerables a que nos pase. En un momento de debilidad espiritual, son momentos a que podamos vivir y atravesar por una crisis de fe. Un momento terrible como el que Asaf va a pasar y vamos a estar estudiando. Y que el Señor nos libre de eso, ¿no? El Señor nos libre de poder pasar por un momento así. Pero, ¿qué hacer si de pronto llegamos a caer en una crisis de fe? En la que ya no veamos más la protección, el cuidado de Dios. Donde ya no podamos lograr conectar esas dos ideas, esas dos realidades, de que si somos hijos de Dios y en su palabra se nos ha prometido que para quienes amamos a Dios todo nos es para bien, pero tengamos que pasar sufrimiento. De que para quienes somos partes del pueblo de Dios y somos sus hijos, somos también del rebaño, parte del rebaño del cual Él cuida con amor y tengamos que pasar sufrimiento y aflicción. De que para todos aquellos que hemos nacido en Cristo, Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. ¿Cómo poder encajar, engranar y conectar esas dos realidades para no llegar a caer en la crisis, en esa crisis de fe? Y como digo, a la luz del texto vamos a ver cómo el salmista, qué pasó el salmista, qué afrontó, qué tuvo que afrontar, cómo empezaron las cosas y cómo él empezó tal vez sin querer, sin saber, sin ser consciente, a enrollarse él poco a poco hasta el punto de llegar a la crisis de fe, en la que estuvo a punto de tomar decisiones terriblemente equivocadas, como nos puede pasar a cada uno de nosotros también, en un momento así. Y el texto dice así, el Salmo 73. Asaf se encuentra en una situación de crisis porque ve su condición como hijo de Dios, quien tiene que sufrir y padecer el sufrimiento y la presión por parte de los impíos, de aquellos que han decidido vivir su vida lejos y distantes de Dios, haber rechazado la existencia de Dios en sus vidas y vivirla a sus anchas, bajo su criterio, bajo sus sueños, sus proyectos, sus propósitos, ignorando la existencia de Dios. Y él se pregunta, ¿por qué yo, siendo un hombre de corazón limpio, siendo un hijo de Dios, que procuro agradarte, procuro obedecerte, procuro vivir una vida y un corazón conforme al tuyo,
tengo que padecer este sufrimiento, causado en este caso por ellos. Y cómo él se compara su condición con la condición de los impíos y empieza a vivir una crisis de fe en ese sentido. Y empieza el Salmo con algo muy curioso, pensando en este contexto en el cual se encuentra y por la situación por la cual está atravesando. Dice Salmo 73, versículo 1. Dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Pero si estaba pasando por este momento de crisis. Vale la pena rescatar que esto es algo que Asaf está escribiendo después de haber pasado la crisis. Y pensaría uno entonces que así, al empezar así, es algo como una de las grandes conclusiones a las cuales él llega después de todo lo que tuvo que pasar, todo lo que atravesar, que más adelante vamos a continuar mirándolo. Pero empieza así, exaltando algo importante que es nuestro primer punto del bosquejo, que ustedes tienen allí en sus bosquejos. Y es que empieza reconociendo y exaltando la bondad de Dios. ¿Y cómo responde esto como primer punto a nuestra gran pregunta que es, ¿qué hacer entonces en medio de las crisis de fe? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para encontrar una luz de salida y más no para, sin querer, empezar a dejarnos atrapar por el problema y que nos lleve ya a vivir y afrontar una crisis de fe? ¿Qué hacer? Lo primero, reconocer la bondad de Dios. Asaf empieza su texto reconociendo la bondad de Dios con Israel y con los puros de corazón. Y él se considera un hombre puro de corazón. Más adelante vamos a ver por qué menciona esto. Pero tal vez por la situación que estaba viviendo, él estaba olvidando esta certeza y esta verdad que tenía del hecho de saber que Dios es bueno. No se porta bien con nosotros, sino Dios es bueno, es su esencia, es parte de su esencia, la bondad, ser bueno con nosotros. Y podría estarlo olvidando y con cuánta facilidad a veces podemos nosotros olvidar también esa verdad, esa certeza que tenemos en Él, de acuerdo a las dificultades por las cuales atravesamos y en donde no vemos una luz, donde no vemos una salida, sino por el contrario vemos que de pronto las cosas empeoran, en diferentes sentidos, como mencionamos ahorita. Crisis en la parte matrimonial, ya no pensándolo solamente en los planes malvados que otros hacen y por los cuales otros inocentes son los que sufren y padecen. Pensar también en los sufrimientos que nosotros vivimos. Las crisis a las cuales podemos llegar nosotros en los diferentes aspectos, matrimonial, económico, familiar, en el estudio, ver cómo otros prosperan y nosotros que buscamos hacer las cosas bien delante de Dios, a veces perdemos, entre comillas. En ese momento pensamos que perdemos. Como un joven, por ejemplo, en su universidad, en su colegio, ve que procura estudiar, esforzarse, sacrificar fin de semana para estudiar su examen, porque la copia, nada, o sea, no se concibe, y pierde la materia. Y hay otros que hacen copia y pasan la materia. Tantos ejemplos en el trabajo, ya personas más adultas que vean como personas que quieren como alcanzar sus logros, sus objetivos, y por medio de eso hacen, digamos, sus triquiñuelas, sus cosas torcidas, y logran hacerlo, lo logran, lo alcanzan. Y nosotros que procuramos el bien, a veces, entre comillas, perdemos también. Asaf se encontraba en ese dilema, y más adelante incluso llegaba a preguntar, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ser y mantener mi corazón puro delante de Dios? ¿De qué me sirve? Vamos a ir desarrollando la idea, pero lo primero es reconocer, aún en medio de las crisis, independientemente de lo que suceda, de cómo se presenten las cosas, que Dios es bueno, y ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Él empieza el texto así, como lo primero, como lo más importante que él quiere resaltar de su experiencia personal. Algo que en medio también tenemos que hacer y buscar hacer en medio de las crisis es que por lo general buscamos a través de la pregunta ¿por qué, Señor? De cierta manera darle la responsabilidad de pronto. A veces es cuestionamiento, nos preguntamos ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Pero muchas veces tendemos de pronto a decir Señor, si tú ves la aflicción, si tú estás viendo lo que está pasando, lo que me está sucediendo, ¿por qué lo permites? Si yo busco amarte, yo busco seguirte, yo busco ser un hombre o una mujer recta delante de ti. ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué tengo que atravesar
las cosas y las situaciones por las que estoy atravesando. Pero qué bueno es, por encima de eso, más bien, pensar, teniendo presente que el problema, como decíamos ahorita, no tiene implícita la crisis, sino es de pronto de acuerdo a la manera como hemos manejado nosotros los problemas, pensar qué ha sido lo que yo he hecho mal, en qué me equivoqué tal vez, qué hice o qué dejé de hacer, para de pronto, sin darme cuenta, empezar a llegar a verme envuelto en la crisis. En ese sentido, reconocer mi falta. Y a la luz del texto, Asaf, a partir del versículo 2, deja ver un poco ese reconocer cuál fue su error, cuál ha sido su error y cómo después de eso empezó poco a poco, tal vez sin darse cuenta, a envolverse y a dejarse envolver cada vez más por la situación, al punto de llegar a tener que afrontar la crisis de fe. Versículo 2 dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Versículo 3, y aquí presten mucha atención. Versículo 3, sentí, ¿qué dice? Envidia. ¿De quién? De los arrogantes. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Imagínense el punto en el que se encontraba Asaf. Para que siendo un hombre de Dios, un hombre de corazón limpio, un hijo de Dios, ahora estuviera comparándose con otros que habían decidido propiamente decir adiós, 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 adiós. Rechazar a Dios, negar la existencia de Dios. Y este hombre, siendo un hijo de Dios, estaba viéndolos y en su corazón se estaba albergando la envidia. Ustedes saben que el término en hebreo tiene un término sinónimo que es celos. La envidia es sinónimo de celos. Y él estaba sintiendo celos ¿de quién? De aquellos que no tienen ningún problema en su cuerpo, están fuertes, son saludables, como dice a partir del versículo 4. Están libres de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ve sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta tienen el atrevimiento de decir, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene conocimiento? Y Asaf está envidiando eso. Tremendo. ¿Cómo el manejar la crisis que está atravesando lo empieza a envolver sin darse cuenta y está llegando a este punto? De siendo un hijo de Dios, un director de alabanza que reúne gente, la dirige en la alabanza y adoración a Dios, y ahora se encuentra en un momento en el que está envidiando eso. Está teniendo celos de las personas que tienen la libertad, entre comillas, de vivir a sus anchas y hacer lo que bien les parece. Un punto también crítico en la crisis que Asaf estaba viviendo. Un punto en el que ya esto lo estaba empezando a hacer tambalear en su fe. Y estaba incluso llegando al punto de dudar si continuar o de si de pronto, al ver eso y envidiar eso y celar esa condición de los impíos, de pronto sería una opción. Opción que más adelante ya llega a su punto clímax, diría yo, y es nuestro tercer punto. Recordemos el segundo, reconocer mi falta. Tal vez en qué me equivoqué yo. Asaf reconoce delante de Dios, sentí envidia de eso. ¿Qué sentiríamos nosotros de decir en oración a Dios, siento envidia de aquellos que pueden hacer con su vida lo que quieran y prosperan y les va bien? Siento celos de su condición. ¿Cómo quisiera de pronto yo poder hacer las cosas que ellos hacen y no tener la voz aquí que me dice, eso está mal, eso no agrada a Dios, eso no es conforme a lo que Dios ha hecho en tu vida? Y hay muchos que de pronto, no sé si ustedes conocen gente, o de pronto han pasado por un momento así, en el que hayan tenido el sentimiento, el pensamiento en su corazón, en su mente, de dudar y decir, ¿será que continúo? O abren la posibilidad a la renuncia y decir, ya no puedo más, ya no confío más, ya no creo más, no veo más, ya no veo más. Y la opción se abre en nosotros. ¿Qué es lo que
lo que empieza a sentir y a pasar Asaf. Un momento muy difícil, creería yo, como digo ahorita, que es ya el clímax de su crisis de fe. Y es el punto en el que Asaf pensó y llegó a contemplar la posibilidad de retroceder, rendirse y retroceder. Y por eso nuestro tercer punto en el bosquejo dice, retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Ustedes les dice algo esa frase? Una película, ¿cierto? Muchos la vieron. Ya es muy viejita, de pronto los más jóvenes no la conocen. Adri sí la ha visto. Pero es una película, básicamente, se llama así, retroceder nunca, rendirse jamás. Y hubo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 10. Hubo una cantidad de películas que salían con ese mismo nombre. Pero la idea es que eran personas que enfrentaban luchas, peleas, ¿sí?, de boxeo y todo esto. Pero la idea era, véngase el que se venga. La opción no es rendirse ni retroceder, es enfrentar y seguir la lucha, seguir luchando. Y es algo que Asaf estaba a punto de desfallecer, de renunciar, rendirse y retroceder. Versículo 13. Dice Asaf, después de que venía diciendo todo esto de cómo es la condición de los impíos, qué es lo que al final de cuentas él estaba envidiando y celando, dice en el versículo 13, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Al ver toda la prosperidad de estos malvados, ¿a mí de qué me sirve seguir aquí procurando la pureza de mi corazón delante de Dios cuando tengo que padecer sufrimiento? No solamente por las circunstancias que se me presentan, sino por lo que ellos hacen. Y de la manera también, como dice aquí más adelante, me golpean cada mañana. Me castigan cada mañana y me golpean cada día, dice más adelante. Entonces no solamente las situaciones que se presentan, sino también por causa de aquellos malvados que con sus planes pasan por encima del que sea, incluyéndonos. Y tenemos que sufrir eso. Y llega el punto crítico de decir, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve mantener mi corazón puro? Bien podría estar como ellos, haciendo y viviendo la vida como ellos, disfrutando las cosas que ellos viven, tomando las decisiones que ellos viven para alcanzar lo que ellos quieran, aún estando lejos de Dios. ¿Cuál entonces es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y empieza él a divagar en más ideas y más ideas que lo único que hacen es de pronto es seguirlo envolviendo en esta crisis de fe por la que está atravesando. Y llega en el versículo 15 al punto de decir, y presten atención a esto, dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos. Ya en su corazón se abrió la Y, que digo yo, la Y, las dos opciones. O continúo, o qué tal si de pronto yo tomara el otro camino. ¿Qué tal si yo renuncio, vuelvo atrás, retrocedo, borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada? No sé si ustedes han escuchado personas, yo he tenido amigos que con el dolor de verdad en mi corazón, a veces dicen, yo estaba mejor antes. ¿Han escuchado eso? Yo estaba mejor antes. Antes vivía mi vida, tomaba mis decisiones, hacía lo que yo quería, dejaba de hacer lo que yo quería y no tenía aquí la voz que me decía, hey, eso está mal, eso está mal. Eso no. Las personas que de pronto no entienden el amor de Dios y el del Espíritu Santo, quien nos llama a ver qué es lo que estamos haciendo de manera incoherente con el corazón de Dios y con lo que ya Él nos ha mostrado. Y entonces son personas que deciden sencillamente decir, me cansé, antes estaba mejor, antes estaba más tranquilo. Me rindo, retrocedo, vuelvo atrás, borrón y cuenta nueva, y ahora sí a vivir mi vida, incoherentemente como dicen, como Dios manda. ¿Cierto? Es un dicho, voy a vivir la vida como Dios manda. O sea, llena de placeres, alcanzando las cosas que mi corazón quiere, que mi corazón anhela, que creo que debo tener, sin importar el criterio, la voz de Dios para mí. Y he escuchado, he sabido de muchas personas, muchos amigos en los que uno después de años pregunta, oye, ¿qué pasó con fulanito de tal? Dicen, imagínate que él ahorita está en nada. Y uno se acuerda que eran personas que acompañaban, discipulaban, planeaban reuniones, iban comprometidas, y de repente se rindieron, retrocedieron, borrón y cuenta nueva. Asaf estaba a punto de tomar una terrible decisión
como esa. Cuando se cuestionara, voy a hablar, ¿qué pasaría si yo hubiera dicho, voy a hablar como ellos? En otras palabras, voy a vivir como ellos, voy a ser como ellos. Pero aquí es un punto muy especial del Salmo y es en el que Asaf empieza, después de esa calentura, de pronto a la cual el momento mismo y la situación, la crisis lo ha llevado, de estar después de ver a los impíos, envidiar su condición, ambicionar lo que ellos tienen, la prosperidad que tienen y ver su condición como hijo de Dios, aquí empieza a calmarse y a caer en razón. Y empieza a partir de este versículo del Salmo algo muy especial en él. Dice, versículo 15, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Ya sienta cabeza. Si hubiera hablado como ellos, te habría traicionado. Habría traicionado, dice en otra versión, la generación de tus hijos. Habría traicionado a tu pueblo. Qué difícil a veces es de pronto, en medio de nuestras crisis, dejarnos llevar por esa calentura, ¿no?, de la situación, de la que no vemos respuesta aparente de Dios, en la que no vemos que las cosas mejoren, sino que por el contrario van de mal en peor. Un amigo ahorita estaba viviendo una situación muy difícil con su hijo y me identifico mucho con él porque es su chiquito de 3 años. Y veo lo difícil, o trato de imaginar lo difícil que ha sido para él tener que vivir una crisis por la que está viviendo, y es que su hijito está enfermo, no se le ha podido dar un diagnóstico de lo que realmente tiene. Un chiquito de 3 años conectado a máquinas y máquinas, lleva como 15 días, 20 días en el hospital. Y hasta ahorita, gracias a Dios, ya está empezando a mostrar mejoría. Pero fueron 15 días duros, difíciles para él, en el que por el contrario, como decimos acá, las cosas no mostraban mejoría, sino por el contrario, iban de mal en peor. El niño estaba en coma inducido. Imagínense eso tan doloroso. ¿Qué perspectiva puede tener uno en esa situación de crisis? Es todo lo que, una situación similar por la que Asaf estaba pasando, en la que no veía por su condición como hijo de Dios y la condición en la que vivían los impíos, una luz para salir de esta crisis. Pero a partir del versículo 16 ya hay un punto de giro en esta historia. Un punto de giro que empieza a convertirse en algo hermoso, hecho por Dios en su vida. Y dice Asaf en el 16, cuando traté de comprender todo esto, por lo que había atravesado, esto no fue un día, tal vez fue un momento de su vida en el cual se encontró así y llegó a tener que afrontar esta crisis. Y dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, desesperante. Y el 17 inicia con algo que ya marca la diferencia y dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Todo fue un caos total. Todo lo anterior fue la crisis, fue el momento caótico de su vida, de su fe en Dios. Y como aquí en el 17 hay un cambio, un punto de giro precioso, cuando dice, todo fue un caos hasta que entré en el santuario de Dios. Todo fue terrible hasta que busqué la presencia de Dios. Continúa diciendo, y allí comprendí cuál sería el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Y qué bueno de pronto leer, hago un paréntesis acá, uno podría leer este texto con dos intenciones. Una, la de decir, en verdad, los has puesto en terreno resbaladizo. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, ¿sí? O más bien, entender que una vez habiendo entrado en la presencia de Dios, ya no puede haber ese sentimiento de rabia, sino más bien de ser consciente y casi que con misericordia, poder estar diciendo, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño así. Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Como al albergar todos esos sentimientos, lo único que finalmente hacemos es
amargar nuestro corazón. Cuando pensamos de pronto y vemos la condición de otros, lo que bien sea lo que cada uno hace y la prosperidad que cada uno alcanza, o también los casos en los que con esa prosperidad que alcanzan están aplastándonos a nosotros también. Nos están hiriendo, nos están haciendo daño y nos están causando sufrimiento. Continúa diciendo, se me aflige el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, dice en esta versión. Otra versión dice, me porté contigo como un animal, sin razón, sin lógica, sin sentido. Cómo fue también algo que él tuvo que reconocer y que estar en la presencia de Dios fue lo que lo hizo caer en cuenta y reconocer esto. Este es nuestro cuarto punto, olvidé decirles, nuestro cuarto punto, que es a partir del versículo 16, donde dice estar cerca de Dios, entrar en la presencia de Dios, y cómo eso en Asaf fue lo que le dio una nueva perspectiva de la crisis por la que estaba atravesando. Continúa diciendo en el 23, pero yo siempre estoy contigo, pues con tu mano me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Notan cómo a partir del 16, en el momento en el que ya él decide entrar en la presencia de Dios, todo el texto se convierte en algo hermoso. Algo que solamente Dios puede hacer en él y puede hacer en nosotros. Cuando como Asaf tomamos la decisión, antes que cualquier otra cosa, en medio de la crisis, es buscar la presencia de Dios. Continúa diciendo en el 26, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Y curioso que en el versículo 4 dice, ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Y aquí, después de haber entrado en la presencia de Dios y cómo él da una nueva perspectiva a las cosas, es que Asaf puede decir, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, no importa, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti, tú destruyes a los que te son infieles, pero en cuanto a mí, esta versión dice, para mí el bien es estar cerca de ti. Otra versión dice, pero en cuanto a mí, no sé los demás. No sé ya de pronto si otros querrán ambicionar una u otra cosa. Pero en cuanto a mí, mi bienestar verdadero es estar cerca de Dios. Es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Es un punto de giro al cual llegó Asaf en su momento de crisis de fe, en el momento en el que no veía por ningún lado, de pronto había olvidado la certeza de que siendo hijos de Dios, Él cuida de nosotros y somos su rebaño el cual Él cuida, que tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros y que todo nos es para bien para quienes lo amamos a Él. Y ya llega al punto de poder decir, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Si te tengo a ti, nada más me importa acá. No quiero ni anhelo nada más, solamente tu presencia. Entrar en tu santuario, como dice el texto, entrar en tu presencia. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. Ese es el verdadero bienestar. Bienestar que tal vez Asaf estaba envidiando de los otros, de los impíos. Y que tal vez no había visto que el verdadero bienestar es estar en la presencia de Dios. Muchas situaciones en las que para nosotros, cuando nos vemos inmersos en una crisis de fe, nos puede llegar a pasar algo similar y también a que nos veamos muy identificados con este momento en el que Asaf nos describe en el Salmo 73. Pero qué bueno recordar estas 4 cosas. Siendo humanos, siendo conscientes que estamos de pronto vulnerables a que en un momento de debilidad espiritual podamos llegar a caer en una crisis de fe. Que Dios nos libre de eso, de no tener que pasar un momento tan amargo como el que tuvo que pasar Asaf, un momento en el que estuvo a punto de tomar decisiones terribles para su vida, como fue el de rendirse y retroceder, para poder tener presente
estas 4 cosas. En medio de la crisis, de las crisis de fe, como primero que todo, reconocer la bondad de Dios, reconocer que Él ha sido, es y seguirá siendo bueno con nosotros. Reconocer mi falta, en qué me he equivocado y que sin darme cuenta me ha llevado a caer en la crisis de fe. Retroceder nunca, rendirse jamás. Nunca pensar en retroceder. Siempre esforzarnos en continuar peleando la buena batalla, como decía Pablo. Y como cuarto lugar, que tal vez de cierta manera reúne los 3 anteriores, estar cerca de Dios. Vital, vital. En medio de la crisis, ver cómo Asaf, un punto de giro en su historia, fue el hecho de entrar en la presencia de Dios, estar cerca de Él, y lo que implica estar cerca de Él. A diario, en oración, en lectura de su palabra, aun cuando de pronto por la misma crisis no nos dé, como decimos coloquialmente, no nos den ganas de tener ese tiempo. A veces nos ha pasado, es que uno escucha de pronto jóvenes que dicen, no me dan ganas, Pato, no me dan ganas de estar con el Señor, no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer. Qué bueno, en medio de eso, el mejor consejo y la mejor guía que podemos seguir es estar cerca de Dios. No dejes de hacerlo, no dejes de orar, incluso poniendo en las manos de Dios el deseo por hacerlo, si no lo tienes ahorita. Pero estar cerca de Dios, reconocer su bondad, reconocer mi falta y nunca pensar en desfallecer y retroceder. Dejo allí para ustedes unas preguntas de reflexión. ¿Ha podido reconocer que Dios es y seguirá siendo bueno con usted aún en medio de las crisis por las cuales atraviese? ¿Ha podido tener la oportunidad en medio de las situaciones que ha presentado en su vida reconocer que Dios es bueno y que su bondad no depende de las circunstancias? ¿A quién acude o a qué cosas recurre cuando pasa por momentos de crisis en la vida? ¿A qué cosas recurre o a qué personas acude usted cuando está pasando por momentos de crisis? ¿Es su anhelo y es nuestro anhelo buscar la presencia de Dios en momentos de crisis? ¿O de pronto buscamos recurrir al consejo de otras personas? Aquí es muy lindo cuando Asaf dice, me guías con tu consejo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? En momentos de crisis, Dios es nuestro consejo. Es nuestro consejo. Y para finalizar, ¿ha podido experimentar cómo la perspectiva de las cosas cambia cuando en primer lugar pone el anhelo de estar cerca de Dios, de estar en su presencia? Cómo la forma de pensar y las circunstancias cambian cuando lo primero para nosotros es el anhelo de buscar su presencia antes que cualquier otra cosa. Acompáñenme a orar y vamos a darle gracias a Dios por tener el privilegio de vernos en su palabra, identificados, confrontados, corregidos, moldeados, animados. Qué bueno siempre es ver que la palabra nos anima, nos da un nuevo aliento en situaciones que Dios comprende, entiende, ve por las que estamos atravesando y que por encima de eso tiene palabras de ánimo, de amor y de aliento para nosotros. Señor, te damos gracias y queremos de verdad tener un corazón profundamente agradecido contigo. Porque al ver tu palabra, al ver este texto, creo que muchos nos vemos identificados, Señor, en situaciones en las que humanamente a veces nos hemos dejado llevar por las circunstancias, por las crisis, a tal punto que lleguemos a albergar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento cosas que no son las que tú tienes para nosotros. Nos ponen una venda en los ojos y no nos dejan ver que tú eres bueno, que tú has sido bueno y seguirás siendo bueno con nosotros por la eternidad. No nos dejan ver que el estar cerca de ti es la mejor opción, lo mejor, nuestro bien, lo bueno para nosotros. No hay otra cosa más frente a las crisis, frente a las cosas en las que no vemos una luz, que el estar contigo, estar cerca de ti, Señor, en oración, dejándonos instruir por tu palabra. Por eso te damos gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que has hecho por nosotros, Señor, y permítenos siempre tener un corazón agradecido
que en nosotros no se desdibuje la obra de tu gran amor en la cruz por nosotros, por causa de las circunstancias que podemos llegar a vivir. Que por encima de todo siempre reconozcamos que has sido bueno y eres bueno con nosotros, y siempre seguirás siéndolo. Pon en nuestro corazón el deseo y el anhelo profundo, Señor, de buscarte, de que nuestro anhelo más profundo sea el de entrar en tu presencia. Y que, como decía el salmista, podamos llegar al punto en el que podamos decir, ya nada quiero aquí en la tierra si te tengo a ti en el cielo, Señor. Nada me importa, porque te tengo a ti. Y te tenemos a ti, Señor. Gracias por esa confianza, ese descanso que nos das de saber que en ti podemos confiar. Estamos en ti a salvo y que nos permites entrar a tu presencia en todo momento para hallar sentido y una nueva perspectiva a la vida. Te amamos, Señor. Estaremos eternamente agradecidos contigo, Señor, por tu palabra y por el amor y el ánimo y el aliento que nos infundes en todo momento a través de ella. Oramos dándote gracias y reconociéndote a ti como nuestro buen Padre, fiel, bondadoso y generoso. En el nombre de Jesús.